Hola, buenas noches. En este marco de las noches de las lecturas, invitamos a toda la comunidad a sumarse a una propuesta muy especial. Estudiantes de segundo y tercer año compartiremos lecturas elegidas a través de una transmisión radial. Durante estos días exploramos y seleccionamos cuentos que nos hicieron emocionar y viajar con la imaginación. Entre nuestras elecciones encontraremos cuentos maravillosos para niños, relatos fantásticos y cuentos realistas que reflejan situaciones cotidianas. Cada historia es leída con entusiasmo y dedicación y puede ser escuchada por Radio Vive, permitiendo que nuestras voces lleguen más allá del aula, conectando con familias, amigos y toda la comunidad. Los invitamos a escuchar, disfrutar y dejarse llevar por nuestras lecturas que prometen sorprender, emocionar y abrir puertas a nuevos mundos. No se lo pierdan, nuestras voces tienen mucho para contar. Hola, somos Yara, Juan y María Emilia, de segundo año, del Instituto de María Inmaculada, y hoy vamos a convidarles la lectura de una leyenda de origen mapuche, llamada El Domuyo. Me gustaría que fuera mi guía. Me lo han recomendado para escalar el volcán, dice el forastero. ¿El Domuyo?, responde el vaquiano. Sí, y bueno, si está decidido. Así es, entonces prepárese para algo nunca visto. ¿Por qué? Va a entrar en otra dimensión. No entiendo, ¿usted está decidido a escalar el volcán? La decisión es una cualidad importante, pero tendrá que tener otras cualidades más para lograrlo. También deberá ser ágil, así podrá esquivar las piedras. ¿Piedras? Grandes, fabulosamente grandes, y todas se abalanzarán sobre usted. ¿Un fenómeno geológico? Para nada. Pero tendrá que cuidarse, y mejor que parta prevenido sobre las tormentas. ¿Tormentas? Gracias, las tendré en cuenta, sé cómo prepararme. Mire que no son cualquier tormenta, son tormentas enloquecidas, son como un arma mortal. ¿Son un qué? un arma mortal. Las gotas de lluvia son balas, producen dolor, lo taladrán. ¿No está exagerando? Ni una pizca. Usted es un hombre de reflejos rápidos. Creo que sí. Eso es bueno, porque si se aturde, tiene que recuperarse con la suficiente velocidad, o el toro lo mata. ¿Qué toro? El toro rojo, un animal impresionante, absolutamente colorado. Es verlo nomás, y quedarse estupefacto. Ahí es cuando el animal aprovecha. ¿Aprovecha? Para seguir tirándole piedras. Él es el que las arroja. Ajá. ¿El toro también es culpable de las gotas mortales? No, es el caballo. Un toro rojo y un caballo. ¿De qué color? Verde. ¿Pero cómo va a haber un caballo verde? Se ve que usted se lo toma todo en broma. No crea. Pero está bien que sea un hombre con sentido del humor, decidido, ágil, precavido, de reflejos rápidos y buen ánimo. Usted es un tipo dotado, especialmente si tiene lo más importante. ¿Qué? Valor. No me considero cobarde. Es que va a tener que ser muy valiente. Enfrentar al potro no es una experiencia de este mundo. ¿Alguna vez tuvo que plantarse ante un caballo salvaje? Sí. En tal caso, imagínese uno que es 10.000 veces peor que el que haya enfrentado nunca, que corre enardecido y que con su pelaje negro parece que tapara el cielo. Él es la tormenta. En él nace. Las gotas vienen del potro y los resoplidos que terminan convertidos en ráfagas violentas. Me imagino que los cacos son los truenos. Sí, señor. Galopa con un ruido que asciende en volumen hasta dejarlo atontado. Y mejor que el potro, no lo mire con esos ojos dementes que tiene. Su mirada es la chispa que enciende los rayos. Ajá. ¿Alguna advertencia más? Una pregunta. ¿Usted es ambicioso? No sé a qué se refiere con ambicioso. ¿Le gusta mucho el dinero? Tenerlo no me vendría mal, pero no soy un desesperado. Perfecto. ¿Por qué? Porque de esa manera, cuando encuentre el oro, no lo tomará. Sería buscarse su propia muerte. ¿Qué oro? El que deja el sol cerca de la doncella. ¿El sol? ¿La doncella? No entiendo. ¿No eran un caballo negro y un toro rojo? El caballo y el toro son los protectores que puso el sol. ¿Protegen el oro? Protegen a la doncella. Ella es Antumalguén, la amada del sol. Ah, ya entiendo. Lo que me cuenta es una tradición suya. ¿Cómo mía? Yo no la inventé. Me refiero a su pueblo, a una tradición mapuche. Sí, la tradición sí, pero la doncella no. Es de mi pueblo. Ella no. El sol dejó a su novia mapuche por Antumalguén, que es blanca y tiene el cabello dorado. ¿La doncella que está en la cima? Sí, la de cabellos segadores dorados. ¿Usted la vio alguna vez?
No, pero me contaron. Algunos dicen que es Connie Lafken, la hija del lago, la sirena. ¿La sirena? ¿El lago? El lago encantado que está en la cima. Dice que apenas aparece alguien, ella se sumerge y no sale más. Mire, desisto, no voy a subir al volcán. Pero, ¿cómo, hombre? ¿No estaba decidido? Sí, pero cambié de opinión. Veo que ustedes le tienen demasiada presión al ascenso. Y así algo aprendí. En esta vida es que el miedo no es sonso, dice el forastero, y saludando amablemente se retira de la mesa del bar. Un mozo se acerca al banquiano. Le pregunta, ¿qué tal? El cliente perfecto. Todas las virtudes, decidido, ágil, prevenido, de reflejos rápidos, valiente, poco ambicioso, de buen humor, prudente y con capacidad para escuchar. ¿Y cuándo suben? Eso es lo que no entiendo. No va a subir. Los que no están capacitados para escalar se ríen de mis advertencias. Esos son los que intentan el ascenso al domullo y nunca llegan, nunca regresan del volcán. Pero los mejores, los que tienen las cualidades perfectas para intentar la subida, esos, finalmente, no quieren saber nada. ¿No es raro que se arrepientan antes de comenzar? Hola, me llamo Jerónimo Hola, me llamo Alejo. y vamos a leer este cuento de Pablo Bernasconi que se llama Las pesadillas. En medio de un cuarto en penumbras, sentado en una silla desvencijada, un señor de Gamulán fabrica pesadillas para repartir. Tiene una valijita marrón de donde saca sus herramientas: pozos, monstruos, túneles, nenes encalzoncillados, maestras gritonas, perros feroces, caídas interminables y hectáreas de oscuridad. Si algo en el día no salió como quisimos, o simplemente comimos pesado, es muy probable que tengamos un sueño intranquilo. Entonces, ya dormidos, nos encontramos ante la puerta del Señor de las Pesadillas, que nos impone uno o dos según la urgencia. A veces hay una cola larga de gente esperando la suya, y como los temas no son infinitos, el Señor junta a varios clientes y les entrega la misma pesadilla. Por ejemplo, una sombra que nos persigue y persigue. Otras veces, dependiendo de su apuro, nos regala pesadillas sin terminar, a medio de hacer, que suelen interrumpirse justo cuando la cosa se pone interesante. En este caso, uno se despierta de un salto y cuando se vuelve a dormir tiene que visitar de nuevo la habitación oscura y exigir el resto de la pesadilla como corresponde. En muchas ocasiones la pesadilla incluye gente o lugares que conocemos. Es muy importante brindar datos correctos al Señor para que confeccione pesadillas a medida y no nos entregue las de repuesto. Gasta de tanto asustar. Algunos valientes se animan a las pesadillas all inclusive, con sudor, frío y banda de sonido original que entonan durante el sueño para desgracia de los que duermen al lado. Su uso estuvo descontinuado muchos años por pedido de las madres o esposas que debían limpiar las sábanas al siguiente día. Muy de vez en cuando despertamos por la mañana y recordamos perfectamente nuestra pesadilla. Lo que se debe hacer es aferrarse a ella, repetirla hasta que la sepamos de memoria y a la noche siguiente tocar la puerta de la habitación del lado donde trabaja un señor de zapatos blancos que nos cambia por un sueño lindo. Soy Pedro Acosta Alberto, soy un alumno del tercer año del Instituto María Inmaculada. Lo que voy a leer ahora va a ser un pequeño fragmento de un libro, del primer libro de la antología de libros Escalofríos de Fazbear, siendo unos libros, cada uno conteniendo 3 historias con una temática de terror. El lunes por la mañana, Oswald se levantó de mal humor. Ni siquiera ayudaron las tortitas de su madre. En el coche, su padre puso la radio demasiado alta. Era una estúpida canción sobre un tractor. Oswald alargó la mano hasta la ruedecita del volumen y lo bajó. Oye, el conductor elige la música, ya lo sabes, le dijo su padre. Volvió a subir la horrenda canción, aún más que antes. Es malísima, opinó Oswald. Estoy intentando salvarte de ti mismo. Bueno, a mí no me gustan las canciones de los videojuegos esos que escuchas tú, dijo su padre. Pero no me meto a tu cuarto a pagártelas. Ya, dijo Oswald. Pero yo no te obligo a escucharlas. Su padre bajó el volumen de la radio. ¿Se puede saber qué te pasa, hijo? No sé qué es lo que te molesta, pero seguro que no es solo la música country. Oswald no tenía ganas de hablar, pero estaban obligando. Y cuando abrió la boca,
Se sorprendió al oír las quejas brotando de su boca como la lava de un volcán. Estoy cansado de hacer todos los mismos. Ben me escribió ayer. Está en Myrtle Beach pasándola genial. Quería saber qué hacía yo. Y yo le conté que voy a la biblioteca y a Jeff's Pizza todos los días. ¿Y sabes qué me dijo? Me dijo que lo sentía, que esa pizzería da mal rollo. Su padre suspiró. Siento que no podamos irnos de vacaciones y pasárnosla genial, vos. No vamos muy bien de dinero. Siento mucho que te afecte. Eres un niño. No deberías tener que preocuparte por el dinero. Espero que me den jornada completa en la tienda en otoño. Eso será de gran ayuda. Y si me asciendan a encargado, ganaría $1.50 más a la hora. Oswald sabía que no debía decir lo que estaba a punto de decir, pero lo hizo de todos modos. El padre de Ben ahora tiene un trabajo mejor pagado que el de la fábrica. Su padre agarró el volante con fuerza. Ya, bueno, pero el padre de Ben ha tenido que irse a 800 kilómetros aquí para conseguir ese trabajo. Su voz sonaba tensa, tan tensa como su mano sobre el volante. Y Oswald sabía que estaba apretando la mandíbula. Tu madre y yo lo hemos hablado largo y tendido. Y al final hemos decidido no mudarnos, porque tu abuela vive aquí y a veces nos necesita. Este es nuestro hogar, muchacho, y sé que las cosas no son perfectas, pero tenemos que aprovechar al máximo lo que tenemos. Oswald sintió que iba a cruzar la línea de la protesta a ganarse un castigo, pero ¿por qué alguna gente tenía lo mejor y otra tenía que aguantarse con visitas a la biblioteca y pizza barata? Eso ha sido todo el fragmento. Si les interesa continuar leyendo esta interesante historia, el libro se llama El Parque de Bolas. Soy Lourdes Oberto del Instituto de María Inmaculada y para la noche de las lecturas voy a leer el libro de Silvia Iparaguirre. El hombre miró la hora. Tenía por delante 25 minutos antes de la salida del tren. Se levantó, pagó el café con leche y fue al baño. En el cubículo la luz mortecina le alcanzaba su cara en el espejo manchado. Maquinalmente se pasó la mano de dedos abiertos por el pelo. Entró al sanitario, ya que allí la luz era mejor. Apretó el botón y el agua corrió. Cuando se dio vuelta para salir, de canto a la pared, descubrió el libro. Era un libro pequeño y grueso, de tapas duras, anormalmente pesado. Lo examinó un momento. No tenía portada ni título, tampoco el nombre del autor o de la editorial. Intrigado, bajó la tapa del inodoro, se sentó y pasó distraído las primeras páginas. Miró el reloj. Faltaba para la salida del tren. Se acomodó y leyó una parte al azar. Con mayor atención, sorprendida, reconoció coincidencias. Volvió atrás. En una página leyó nombres de lugares y de personas que le eran familiares. Más todavía con el correr de las páginas. Encontró escritos los nombres de pila de su padre y de su madre. Unos 3 capítulos más adelante apareció completo, sin error posible, el de Gabriela. Lo cerró con fuerza. El libro le producía una cierta inquietud y cierta repugnancia. Quedó inmóvil mirando la puerta pintada toscamente de verde, marcada por inscripciones de todo tipo. Pasaron unos segundos en los que sintió el ajetreo lejano de la estación y la máquina express del bar. Cuando logró calmar un insensato pensamiento, volvió a abrirlo. Recorrió las páginas sin ver palabras. Finalmente sus ojos cayeron sobre unas líneas. En el cubículo, la luz mortecina le alcanza su cara en el espejo manchado. Maquinalmente, se pasó la mano de dedos abiertos por el pelo. Se levantó de un salto, con el dedo entre las páginas. Fue a mirar asombrado el espejo, como si necesitara colaborar con alguien que lo estaba pasando. Volvió a abrirlo. Se levanta de un salto y con el dedo entre las páginas ve mirarse asombrado. El libro cayó dentro del lavadero, transformado en un objeto candente. Lo miró horrorizado. Su tren partía en 10 minutos, y en un gesto irreprimible que consideró de locura, recogió el libro y lo metió en el bolsillo del saco y salió. Caminó rápido por el extenso hall hacia la plataforma. Con angustia creciente pensó que cada uno de sus gestos estaban escritos, hasta el acto elemental de caminar. Palpó el bolsillo deformado por el peso del libro y rechazó con espanto la tentación cada vez más fuerte, más imperiosa, de leer las páginas finales. Se detuvo. Faltaban 3 minutos para la partida. Sin saber qué hacer, miró la gigantesca cúpula como si allí supiera encontrar una respuesta. ¿Las páginas estaban destinadas o el libro poseía una cualidad mimética y se refería a cada persona que lo encontraba? Apresuró los pasos hacia el andén.
pero por alguna razón inexplicable volvió a girar y echó a correr con el peso muerto en el bolsillo. Atravesó el bar zigzagueando entre las mesas y entró en el baño. El libro era un objeto maligno en su mano. Luchó con el impulso casi irrefrenable de abrirlo en el final y lo dejó en el piso. Detrás de la puerta, casi sin aliento, cruzó el hall. Corrió por el andén como si lo persiguieran. Alcanzó a subir al tren cuando dejaban la estación atrás y salían al aire abierto, cuando el conductor elegía una de las vías de la trama de las vías que se abrían en diferentes direcciones. Yo soy Constanza de Álvera, de tercer año, y hoy, en la noche de las lecturas, les voy a contar un cuento para niños. Esta es la historia de dos hermanos, Hansel y Gretel. Había una vez un leñador que vivía con sus hijos, Hansel y Gretel, y su segunda mujer. Eran una familia muy pobre y muchas veces no tenían qué comer. Un día, la madrastra de los niños le pidió a su marido que los abandonara en el bosque, porque el alimento no era suficiente para todos. El leñador se opuso, pero la madrastra logró convencerlo. Los pequeños escucharon toda la conversación. Al comprobar que su padre no volvía, los hermanos regresaron, gracias a la luz de la luna, que alumbraba las piedras del camino. Después de un tiempo, el padre los condujo al bosque nuevamente. La madrastra le dio un trozo de pan a cada uno para que almorzaran. Hansel usó las migas de pan para señalar el camino. Al ver que su padre no volvía, los niños intentaron regresar, pero los pájaros se habían comido las migas. Caminaron agotados hasta que llegaron a una rara casita. Allí, la anciana los hizo entrar y les dio de comer. La viejita resultó ser una bruja. Encerró a Hansel en una jaula para engordarlo antes de comérselo y obligó a la niña a limpiar la casa. Un día, la bruja decidió comérselos, calentó el horno y le pidió a Gretel que se asomara a ver cómo estaba el fuego. Pero Gretel simuló que no entendía y le pidió que le mostrara cómo abrir el horno. Así fue como la niña arrojó a la bruja dentro del horno y liberó a su hermano. Antes de escapar, los dos tomaron algunas monedas y piedras preciosas que la bruja guardaba. Luego de caminar mucho por el bosque, sorpresivamente encontraron a su padre, que se había separado de la madrastra, y los estaba buscando. Se abrazaron y desde entonces vivieron los tres muy felices. En la noche de las lecturas les queremos compartir la leyenda de la laguna de Mar Chiquita. Es sabido que en muchas lagunas y lagos hay pueblos sumergidos. Ciudades enteras viven otra vida bajo las aguas y hay testimonios que así lo afirman. Por todo el país, pero especialmente en cada zona donde se encuentran estos lagos y lagunas, circulan las leyendas de cómo se originaron sus ciudades y de por qué tuvieron ese destino sus habitantes. Esta es una de esas leyendas, la más enamorada, porque en la laguna de Mar Cenusa habita una diosa de las aguas. Vive en un palacio de cristal perfecto y facetado como diamante, y cubre su intimidad de miradas curiosas con cortinas de arcoíris desplegados por la luz. Su corte vive en una danza permanente, fluyendo en las aguas. Hasta para dormirse, se mecen en un ritmo que ellos conocen y nosotros no. Los habitantes del fondo de la laguna no hacen el menor esfuerzo, solo se dejan llevar por la corriente hasta la comida. El sueño de la diversión, sin embargo, la armonía es aparente. Hay quien se deja manejar lo que dan naturalmente y quieren dominar la crueldad. La misma diosa, que vive por su capricho, porque no, conoce una forma de vivir y es capaz de ser terrible con quien, por casualidad, se interpone entre ella y sus deseos. Por un día, más bien una noche demasiado estrellada, una diosa sale de su palacio y se asoma al otro mundo, atraída por una sombra de yace de las orillas. Es un cuerpo malherido de un hombre. Su ropa detona que es un príncipe de alguna tribu vecina. Sus heridas de guerra son definitivas, ya que se pueden hacer por él. Pero la diosa desea curarlo. No sabe ni por la magia de la noche o porque parece implorárselo por la misma de la diosa. Desea curarlo.
Lo desea con amor, es decir, desea que él se cure para que viva su vida con ella o sin ella, pero mejor con ella. Le llega tanto el sufrimiento del príncipe que siente sus heridas como suyas y el dolor de él la lastima. Hasta ese momento la diosa no sabía cómo era sufrir, tampoco conocía la impotencia de desear y no lograr lo que desea. Pero ahora debe conocer esa importancia porque el poder de la diosa no es curativo. Antes de dejar al guerrero morir, la diosa decide transformarlo. Lo convierte en flamenco, un flamenco cuyo color rosado recuerda sus heridas. Desea ese momento, él la acompaña, la cuida y se cuidan mutuamente. Y dicen que las aguas del mar Ancenusa, como lo llaman los indios, o la laguna de Mar Chiquita, como lo nombran los mapas del día de hoy, tiene desde entonces poderes curativos, y para los que quieren ver y los que puedan guardar en sus profundidades de un palacio de cristal, una corte danzante y cortinas de arcoíris. Mi nombre es Valentina Ludueña y les voy a contar un poco de Amapola de Ramón Plaza. Amapola, luego de encender su video y ver cómo ella misma entra al armario, al encontrar una carta, decide leerla, donde allí dice: Amapola, yo sé que un día, cuando tu madre y yo estemos durmiendo la siesta, irás a jugar al fondo del armario, allí donde está la caja fuerte del cerebro, jugando con sus combinaciones, moviendo su rueda. Por imagen, raciocinio o destino, hallarás la clave y abrirás la puerta que te llevará recta hacia el centro del mundo. Encontrarás, si esa es tu voluntad, el castillo de los deseos. Tal vez no llegue nunca a él, tal vez puedas abrir esa puerta y no llegar al castillo. Tal vez el centro del mundo no te sea favorable. Nunca se sabe y no siempre se llega a donde uno quiere ir. Pero prepara tu ánimo y templa tu corazón. Dispón tu mente. Si la caja fuerte se abre, tienes que llevar un buzo que yo pinté y que tiene un capitán fumando su pipa, apoyado en la borda de un barco. Bolitas de colores, muchas bolitas. Un clavo de acero grande, largo como tu dedo. Una vela, un pañuelo de Ceilán, fósforos, algunos medicamentos, un libro de recetas para anotar postres, lápiz y un papel. Todo bien ordenado en una mochila, y si viajando te atemorizas y quieres volver, descubrirás que nunca has salido de tu armario, y en donde te encuentre, él estará a tu lado. Pase lo que pase, este será tu primer viaje. Al principio da miedo, pero siempre se vuelve al lado de los deseos. Vamos, Amapola, adelante, que la alegría del viaje te lleva hacia el centro del mundo. Nosotros somos Valentina y Paulina, de segundo año del Colegio IMI, y en esta noche de las lecturas les vamos a compartir una poesía hecha por mí y el cuento La flor y el sol. Las flores rojas mi jardín adornan, la adornan de mucho color y hasta acá se siente el amor. La flor y el sol. Había una vez una flor que se quejaba del sol, pero ella no sabía que el sol era importante para su crecimiento. Un día el sol le preguntó a la flor: ¿por qué me odias, flor? Porque me das mucho sol, le respondió, y ya no aguanto más. Al día siguiente, el sol decidió no salir más, y la flor pensó que por fin se había librado de él. Estaba feliz. Pasó una semana y la flor comenzó a congelarse y a marchitarse con el frío. Así que decidió hablarle al sol para que le diera nuevamente calor. Pero él estaba muy triste y no fue fácil para el sol hacerle caso, pues se sentía muy herido. Finalmente, el sol olvidó los rencores y decidió salir. La flor agradeció su gesto, pues reflexionó sobre la importancia que tiene el sol en nuestras vidas. Hola, me llamo Santino. Hoy les voy a contar la historia de Abdullah, el mendigo ciego. El mendigo ciego, que había jurado no recibir ninguna limosna que no estuviera acompañada de una bofetada, refirió al califa su historia. Comendador de los creyentes, he nacido en Bagdad. Con la herencia de mis padres y con mi trabajo, compré 80 camellos que alquilaba a los mercaderes de las caravanas que se dirigían a las ciudades y a los confines de nuestro dilatado imperio. Una tarde que volvía de Basora, con mi recua vacía, me detuve para que pastaran los camellos. Los vigilaba, sentado a la sombra de un árbol, ante una fuente, cuando llegó un derviche que iba a pie a Basora. Nos saludamos, sacamos nuestras provisiones y nos pusimos a comer fraternalmente. El derviche, mirando mis numerosos camellos, me dijo que no lejos de ahí
Una montaña recelaba un tesoro tan infinito que aún después de cargar de joyas y de oro los 80 camellos, no se notaría mengua en él. Arrebatada de gozo, me arrojé al cuello del derviche y le rogué que me indicara el sitio, ofreciéndole darle en agradecimiento un camello cargado. El derviche entendió que la codicia me hacía perder el buen sentido y me contestó: «Hermano, debes comprender que tu oferta no guarda proporción con la fineza que esperas de mí. Puedo no hablarte más del tesoro y guardar mi secreto, pero te quiero bien y te haré una proposición más cabal. Iremos a la montaña del tesoro y cargaremos los 80 camellos. Me darás 40 y te quedarás con otros 40, y luego nos separaremos, tomando cada cual su camino». Esta proposición razonable me pareció durísima. Veía como un quebranto la pérdida de los 40 camellos, y me escandalizaba que el derviche, un hombre harapiento, fuera no menos rico que yo. Accedí, sin embargo, para no arrepentirme hasta la muerte de haber perdido esa ocasión. Reuní los camellos y nos encaminamos a un valle, rodeado de montañas altísimas, en el que entramos por un desfiladero tan estrecho que solo un camello podía pasar de frente. El derviche hizo un haz de leña con las ramas secas que recogió en el valle, lo encendió por medio de unos polvos aromáticos, pronunció palabras incomprendibles y vimos a través de la humareda que se abría la montaña y que había un palacio en el centro. Entramos y lo primero que se ofreció a mi vista deslumbrada fueron unos montones de oro sobre los que se arrojó mi codicia como el águila sobre la presa. Y empecé a llenar las bolsas que llevaba. El derviche hizo otro tanto. Noté que prefería las piedras preciosas al oro y resolví copiar su ejemplo. Ya cargados mis 80 camellos, el derviche, antes de cerrar la montaña, sacó de una jarra de plata una cajita de madera de sándalo que, según me hizo ver, contenía una pomada y la guardó en el seno. Salimos, la montaña se cerró, nos repartimos los 80 camellos y, valiéndome de la palabra más expresiva, le agradecí la fineza que me había hecho. Nos abrazamos con sumo alborozo y cada cual tomó su camino. No había dado 100 pasos cuando el numen de la codicia me acometió. Me arrepentí de haber cedido mis 40 camellos y su carga preciosa, y resolví quitárselos al derviche, por buenas o por malas. El derviche no necesitaba esas riquezas, pensé. Conoce el lugar del tesoro. Además, está hecho a la indigencia. Hice parar mis camellos y retrocedí corriendo y gritando para que se detuviera el derviche. Lo alcancé. «Hermano», le dije, «he reflexionado que eres un hombre acostumbrado a vivir pacíficamente, solo experto en la oración y en la devoción, y que no podrás nunca dirigir 40 camellos. Si quieres creerme, quédate solamente con 30. Aún así te verás en apuros para gobernarlos». «Tienes razón», me respondió el derviche. «No había pensado en ello. Escoge los 10 que más se te acomoden, llévatelos y que Dios te guarde». Aparte de 10 camellos que incorporé a los míos, pero la misma prontitud con que había cedido el derviche, encendió mi codicia. Volví de nuevo atrás y le repetí el mismo razonamiento, encareciéndole la dificultad que tendría para gobernar los camellos, y me llevó otros 10. Semejante al hidropico que me había sediento se halla cuanto más bebe, mi codicia aumentaba la condescendencia del derviche. Logré, a fuerza de besos y de bendiciones, que me volviera todos los camellos con su carga de oro y pedrería. Al entregarme el último de todos, me dijo: «Haz buen uso de estas riquezas y recuerda que Dios, que te las ha dado, puede quitártelas si no socorres a los menesterosos, a quienes la misericordia divina deja en el desamparo para que los ricos ejerciten su caridad y merezcan así una recompensa mayor en el paraíso». La codicia me había ofuscado de tal modo entendimiento
que al darle gracias por la cesión de mi camello, solo pensaba en la cajita de sándalo que el derviche había guardado con tanto esmero. Presumiendo que la pomada debía encerrar alguna maravillosa virtud, le rogué que me la diera, diciéndole que un hombre como él, que había renunciado a todas las vanidades del mundo, no necesitaba pomadas. En mi interior estaba resuelto a quitársela por la fuerza. Pero, lejos de rehusármela, el derviche sacó la cajita del seno y me la entregó. Cuando la tuve en las manos, la abrí, mirando la pomada que contenía. Le dije: puesto que tu bondad es tan grande, te ruego que me digas cuáles son las virtudes de esta pomada. Son prodigiosas, me contestó. Frotando con ella el ojo izquierdo y cerrando el derecho, se ven distintamente todos los tesoros ocultos en las entrañas de la tierra. Frotando el ojo derecho, se pierde la vista de los dos. Maravillado, le rogué que me frotase con la pomada del ojo izquierdo. El derviche accedió. Apenas me hubo frotado el ojo, aparecieron a mi vista tantos y tan diversos tesoros que volví a encenderse mi codicia. No me cansaba de contemplar tan infinitas riquezas, pero como me era preciso tener cerrado y cubierto con la mano el ojo derecho, y esto me fatigaba, rogué al derviche que me frotase con la pomada del ojo derecho para ver más tesoros. Ya te dije, me contestó, que si aplicas la pomada al ojo derecho perderás la vista. Hermano, le repliqué sonriendo, es imposible que esta pomada tenga dos cualidades tan contrarias y dos virtudes tan diversas. Largo rato porfiamos. Finalmente el derviche, tomando a Dios por testigo de que me decía la verdad, cedió a mis instancias. Yo cerré el ojo izquierdo. El derviche me frotó con la pomada del ojo derecho. Cuando los abrí, estaba ciego. Aunque tardé, conocí que el miserable deseo de riquezas me había perdido y maldije mi desmesurada codicia. Me arrojé a los pies del derviche. Hermano, le dije, tú que siempre me has complacido y que eres tan sabio, devuélveme la vista. Desventurado, me respondió, ¿no te previne de antemano y no hice todos los esfuerzos para preservarte de esta desdicha? Conozco, sí, muchos secretos, como has podido comprobar en el tiempo que hemos estado juntos, pero no conozco el secreto capaz de devolverte la luz. Dios te había colmado de riquezas que eras indigno de poseer. Te las ha quitado para castigar tu codicia. Reunió mis 80 camellos y prosiguió con ellos su camino, dejándome solo y desamparado, sin atender a mis lágrimas y a mis súplicas. Desesperado, no sé cuántos días erré por esas montañas. Unos peregrinos me recogieron, peregrinos me recogieron, peregrinos me recogieron, peregrinos me recogieron.